gran envergadura, clientes que tienen soluciones on-premise, que tienen soluciones en cloud, con los 3 proveedores principales de cloud. Básicamente, soportamos clústeres de servidores que son muy grandes y damos soporte a plataformas de Big Data. Como José lo mencionó, durante muchos años me dediqué a dar entrenamientos. Con el tiempo me dediqué a ser más consultor, a ser un arquitecto, a ser un acompañante de las empresas en Venezuela para implementar soluciones. Y bueno, hoy en día estoy tratando de compartir un poco esa experiencia y recordar que, por supuesto, enseñar es algo que nos gusta, es algo que nos apasiona. Así que lo que intentamos hacer con esta carrera es compartir un poco nuestro conocimiento, un poco de lo que hemos experimentado y romper con ese paradigma de los cursos tradicionales donde eh, ustedes ven, no sé, la teoría y ven unos laboratorios y después cuando les toca vivir la vida real, cuando les toca implementar algo, ustedes dicen, bueno, pero ¿cuál es la secuencia de cosas? ¿Cómo hago esto? Ya sé configurar un servidor NFS, pero ahora como un servidor NFS le da utilidad a mi negocio, ¿cuándo yo debo utilizarlo? Eh, He visto muchísimos clientes, por ejemplo, que tienen muchos conocimientos en distintas áreas y de repente llega al punto donde tienen que habilitar un application server y montar un certificado y no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque reciben un archivo o reciben un paquete de archivos y esos archivos están allí como que, bueno, y ahora no tengo instrucciones. Muchos de ustedes, digamos, por uso de tecnología, son capaces de buscar en Internet, son capaces de seguir instrucciones, son capaces de ejecutar una secuencia de pasos y al final de cuentas es capaz de que resuelven el problema. Y posiblemente con el tiempo no solo resuelvan el problema, sino que no volvió a fallar, entonces eso quedó allí. Pero mañana cuando tengan que volver a hacerlo, definitivamente van a tener que recurrir a la búsqueda porque no tenían la noción de por qué razón estaban siguiendo ciertos pasos y tampoco tenían la noción de si lo hicieron o no lo hicieron bien, porque no tienen como una forma de certificarlo. El cliente no se queja, la cosa está funcionando, déjalo quieto. Ese es el concepto. Nosotros estamos buscando que entendamos lo que hacemos. Así que por experiencia, lo que nosotros buscamos en esta carrera es que cuando hacemos algo, entendamos por qué lo hacemos, cuándo lo podemos usar, cómo lo integramos con algún servicio, con alguna solución. Esta carrera tiene digamos, una característica particular es que nosotros los escuchamos. Así que cuando ustedes tienen un problema, generalmente es como un salón de clases normal, tradicional, en el que ustedes tienen conversaciones, en el que ustedes dicen, no, mira, sabes, yo estaba instalando esto, me falló esto, eh, tengo alguna duda. Bueno, nosotros en esta carrera estamos buscando la manera de fomentar esa interacción. Por lo tanto, eventualmente, para todos los inscritos tendremos un canal de comunicación en el que todos van a participar allí, en el que todos van a hacer ciertos laboratorios, en el que todos van a estar haciendo asignaciones. Incluso estoy pensando en cambiar un poquito ciertas cosas. En el camino los voy a sorprender con tal vez algo que se llaman unos challenges o unos retos. Y en base a eso, pues allí ustedes estarían en capacidad de resolver algo de la vida real. De repente ustedes van a tener la capacidad de hacer algo o de acompañarnos haciendo algo interesante. Entonces, esta carrera tiene eso, que evoluciona. Es una carrera que de alguna manera les va a ayudar a hacer cosas de la vida real. Ya no es más la teoría de que hace esto, que hace esto, esto es esto, esto es esto. Pasamos al laboratorio, hiciste el laboratorio, seguimos. No, esa no es la historia. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer hoy en este workshop? Esto, como José Julio mencionó, es microscópico. No voy a perder muchísimo tiempo explicando tantas cosas, vamos a ir directo al grano, no vamos a hablar de las bases ni de las raíces, vamos a asumir que tienen cierto nivel de conocimiento. Esto es un módulo que está hacia el final de la carrera, por lo tanto hay un conocimiento previo requerido. En este caso particular, lo que necesitamos es que las personas entiendan cuando yo esté hablando de Linux, cuando yo esté hablando de comandos de Linux, y que sepan qué es una línea de comandos, qué es un terminal y cómo se conecta una máquina con otra. Algo tan simple como hacer un SSH. Si eso está en el radar y eso está en el conocimiento, no va a haber ningún tipo de problema para entender lo que vamos a hacer. Porque lo que vamos a mostrar aquí en este workshop es algo que se hace siempre. Es como una tarea cotidiana. Incluso hoy en día es una tarea que se automatiza. Pero bueno, para automatizar, primero hay que aprender a caminar.
Y eso es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo. Comencemos. Básicamente vamos a hablar un poquito sobre lo que es una infraestructura de llaves públicas. Vamos a hablar un poquito de los certificados de SSL. Y al final les vamos a mostrar una sesión en la que nosotros estaremos tratando de entender cómo es una conexión SSL, tratando de entender cómo es una cadena de un certificado, cuándo un certificado es válido, cómo descargar un certificado, cómo evaluar el certificado. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en el demo. Un poco diferente al que hicimos la vez anterior, porque esto es como más en caliente. Vamos a elegir un dominio y sobre ese dominio vamos a analizar ciertas cosas. Importante, todos hablamos de SSL, pero la verdad es que SSL ya es un tema aprendido, es un tema viejo, es un tema de Netscape de los años 90 y que ya hoy estamos hablando todo es vía TLS, inclusive TLS en la versión más nueva que es la 1.3. Y también vamos a hablar de cosas como estas. Esto es un esquema tradicional. Para los que entraron en el workshop de la semana pasada, les recuerdo que dije que yo reutilizaba mucho las imágenes. Bueno, aquí hay una mezcla también de parte de lo que vimos allá. En el workshop anterior hablábamos de los modelos digamos, de las capas de presentación, las capas de negocio, la forma de hacer arquitectura de aplicaciones, la forma de implementar una solución on-prem, portarla hacia una solución híbrida. Entonces, básicamente ahorita, si ustedes ven en este gráfico, es una cosa tan simple como tengo un data center y en ese data center tengo dispositivos que garantizan la comunicación en el data center. Por ejemplo, ahí tienen firewalls, tienen routers, tienen switches core, tienen switches de distribución, etcétera, etcétera, ¿sí? Y todo eso está físico. No es algo que nosotros vayamos a administrar, pero es algo que tenemos que entender, algo que sabemos que existe. En esa red que ustedes ven allí, tienen dos lados, sencillito. En la parte de arriba, sobre la nube, los servicios que están expuestos. Si ven hacia el lado izquierdo, hay algo que se llama Let's Encrypt. Y lo que está debajo, que son las líneas verdes, ustedes ven que eso es como una intranet. Básicamente eso es una comunicación privada que ocurre en mi red que no está expuesta. Por lo tanto, el direccionamiento IP que hay ahí adentro es privado. Ahora, en esa información que ustedes ven allí, está el famoso Let's Encrypt, que no es más que una organización sin fines de lucro que se encarga de generar certificados oficialmente válidos, certificados que son reconocidos a través de los browsers, pero que tienen la peculiaridad de que duran 90 días y que no cuestan. Pero se consumen a través de un protocolo automatizado y que es algo que no todos los proveedores de servicio de forma automática aceptan. ¿Ok? No quiere decir eso que no existan trucos para instalarlos, consumirlos, mantenerlos. Siempre hay la vuelta. ¿Ok? Entonces, en ese escenario, si ustedes observan, allí dice que Let's Encrypt entregó un par de certificados a unos servidores que están en la capa de presentación y que son unos servidores, llamemos unos servidores web. ¿Sí? Esos servidores web tienen un certificado. Ese certificado es público. Ese certificado es válido. Cuando usted navegue con su browser, ese certificado va a ser reconocido. Pero si siguen analizando ese mismo gráfico, un poco más abajo, ustedes observarán allí que en esa línea verde hay una comunicación privada entre la capa de presentación y la capa de negocio. Y en esa comunicación privada, ustedes observan un candado verde que dice SSL. Ese certificado que está allí no es un certificado que entrega Let's Encrypt. Es un certificado que ustedes han configurado a través de una infraestructura que es lo que está a la derecha. A la derecha ustedes pueden ver algo tan simple como lo que está definido allí, que es una infraestructura de llave pública de dos capas, donde ustedes tienen algo que se llama una root CA y tienen una o varias subordinadas, conocidas también como intermediarias. Esas intermediarias son las que realmente van a hacer el trabajo pesado. Y la root CA que ven en la parte superior, por lo general es un equipo que incluso está desconectado de la red. ¿Por qué? Porque ese es el corazón real de esta configuración. Nosotros podemos, por ejemplo, pensar en que vamos a definir una infraestructura
de llave pública interna, conocido también como una custom CA. Y la decisión es personal, la decisión es empresarial, la decisión es de diseño. Básicamente, si ustedes observan en ese gráfico, tenemos tres intermediarias. Una de ellas es utilizada para garantizar la comunicación con sus sucursales. Supongan que ustedes están hablando tal vez con algún banco. Ustedes la comunicación privada, a través de las VPNs que hacen entre las sucursales, las pueden utilizar con certificados firmados por su propia CA y no tienen por qué recurrir a un certificado externo. ¿Por qué? Porque ustedes no están exponiéndole un servicio a un cliente final. También podrían crear, por ejemplo, unas por departamento y ustedes podrían crear certificados para la parte de recursos humanos, otra para la parte de investigación, la parte de desarrollo. Y, ¿por qué no? También podrían crear uno para algún proyecto en particular, como es este caso. La CA que firma los certificados para la capa de presentación y negocio en una red aislada entre entre esas dos capas es una CA privada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en la carrera? Nosotros en la carrera vamos a hacer algo parecido a esto. Nosotros en la carrera vamos a desplegar un servicio. A ese servicio le vamos a instalar un certificado. A ese servicio le vamos a instalar un certificado que sea producido por su propia CA. Nosotros vamos, por ejemplo, a garantizar de que esa capa de negocio de repente pueda conectarse a una base de datos y que esa base de datos garantice también que el mecanismo de comunicación sea cifrado. Eso es algo que ustedes van a hacer en la carrera. Por esa razón está ahí puesto en esa lámina. Bien, hablemos un poquito entonces de los certificados SSL. Les coloqué un ejemplo allí de un portal venezolano. Si ustedes observan del lado izquierdo, tienen Banco de Venezuela como la página inicial que recibe la conexión. ¿Ok? Hoy en día eso es imperdonable, que ustedes tengan una página que no tenga SSL. ¿Sí? Eso es sobre todo cuando hay soluciones como Let's Encrypt, que es gratuito, y nosotros tenemos que proporcionar un dominio que se configure utilizando un certificado. También pueden darse cuenta allí que tienen un candadito verde y un candadito que tiene una X roja. Si ven el candadito verde, en la dirección del URL aparece el candadito cerrado y está todo muy bonito. Pero en la siguiente imagen ven que el candadito tiene una raya roja. Y por lo general, cuando ustedes entran a un sitio así, el browser les dice, usted está entrando a una conexión que no es segura. Y todos aquellos que hacen transferencias en el banco jamás deben buscar el URL por Google y después darle clic al URL. Usted debe escribir su URL. Usted debe escribir https:// el nombre del dominio. Que sea usted consciente de dónde se está dirigiendo y no que alguien lo esté llevando a ese sitio. Que puede ser una copia de un sitio y que puede estar capturando sus datos. Entonces, los certificados SSL se utilizan para cifrar y para autenticar. En el caso del cifrado, ustedes pueden darse cuenta que su cliente, en este caso el navegador web, garantiza que está entrando a un sitio que es reconocido como seguro porque tiene un certificado que alguien, ¿sí? Definió una estructura, definió un esquema de seguridad que indica que convalidó la información de ese dominio. Si ustedes ven del lado derecho, tienen la autenticación y básicamente cuando ustedes entran a ese sitio, ustedes están haciendo una resolución de nombre. Ustedes están diciéndole que cuando escriban Banco de Venezuela, como dice allí, él va a responder por un nombre y ese nombre único resuelto por DNS debe estar asociado al FQDN que está creado en el certificado. Y ese proceso ocurrió mucho antes. Ese proceso ocurrió justo cuando se instaló, cuando se solicitó ese certificado. ¿Ok? Entonces, SSL se utiliza para cifrar y para autenticar. Existen distintos tipos de certificados y yo aquí les coloqué solo una especificación general del tipo de certificado. Existen los certificados cuyos proveedores, cuyas CA oficiales, se encargan de validar única y exclusivamente el nombre del dominio. Es decir, usted escribe, hace una consulta con Host, con NSLookup, con Dig, con cualquiera de estas herramientas. Y usted escribe, por ejemplo, Host, yahoo.com, y yahoo.com le va a devolver a usted una o muchas direcciones IP.
Se supone que ese nombre debió resolverse y el ente que va a entregarle un certificado debe confirmar, debe corroborar que en efecto ese nombre yahoo.com pertenece a quien está solicitando el certificado. Ese es uno de los tipos de certificados que generalmente ocurre en una verificación muy rápida que lo hace Let's Encrypt y que se puede emitir en minutos. Cuando la cosa es un poco más compleja, podemos podemos solicitar certificados que son validados a nivel de organización. ¿Qué es una organización? Es una empresa, es alguien que tiene es una figura jurídica y que debe demostrar no solamente que le pertenece el dominio, sino que realmente es el dueño de ese dominio y existen protocolos, existen procedimientos para confirmar eso, que varían entre cada una de esas CEAs que le van a estar entregando el certificado, pero que al final es como les decía la vez anterior, usted sabe storage y storage es lo mismo en cualquier fabricante. Cada uno le pone su sazón, pero al final el medio es el mismo, la historia es la misma. Aquí es más o menos lo mismo. La diferencia entre el primero y el segundo es que es un poquito más caro, que demora un poco más el proceso de verificación y que no solamente te verifican el nombre del dominio, sino que también validan que tengas una compañía que refuerce esa solicitud. Y los que son un poco más complejos, que son para empresas ya que tienen más de 3 años en el mercado, son para no solamente empresas que tienen que validar las dos primeras, que tienen que pasar los dos primeros procesos de verificación, sino que también tienen que validar otra cantidad de cosas. Entre ellos, debe tener 3 años en el mercado. Obviamente una persona no puede hacerlo, tiene que ser solamente una empresa. Y bueno, otras cosas que una vez que eso se valida, ustedes navegan y ustedes pueden ver en la URL de navegación el nombre como tal de esa empresa que es dueño del certificado en el cual ustedes están conectándose. Respecto a los cifrados, cuando estamos hablando de descifrar las comunicaciones, cuando estamos hablando de conectarnos de forma segura, lo que estamos buscando es que lo que se envíe por la red no venga alguien y le haga un TCP dump, empiece a capturar información en la red, empiece a descifrar y me diga, mira, aquí está la password. Después de password, mira el paquete y aquí está el password. La idea de que eso no ocurra utilizando herramientas tan simples de sniffing como TCP/dump es que tratemos de garantizar de que el paquete, el mensaje, vaya cifrado. Y para que eso ocurra, tenemos que utilizar un algoritmo matemático y un mecanismo, un cifrado. Muchas veces el cifrado lo conocemos como criptografía. Entonces, en este caso de cifrado simétrico, ustedes ven del lado izquierdo y del lado derecho dos personas. ¿Sí? Estas personas se pusieron de acuerdo en algún momento para compartir una misma llave. ¿Qué quiere decir? Que yo creé una llave y encontré la forma de hacérsela llegar a José Julio para que los mensajes que yo envíe vayan cifrados con esa llave y José Julio pueda leerlos. Si yo no le entrego esa llave a José Julio no va a poder ver ese mensaje. Entonces, el principal problema es cómo entrego yo esa llave. Y si yo comprometo esa llave, ya todo se echó a perder. Entonces, en el escenario, en el dibujo, ustedes pueden darse cuenta que una persona va a enviar un mensaje, básicamente es un clear text, es un archivo que no está protegido, es una conexión que no va cifrada, pero cuando le utilizo la llave y aplico un mecanismo un matemático de cifrado, básicamente ese mensaje lleva una llave, está cifrado, está seguro. Cuando yo haga sniffing de ese paquete, yo no voy a ver qué hay dentro del paquete, excepto que está cifrado. Y la única manera de descifrarlo es utilizando mi llave. Como José Julio tiene la llave, él puede recibir el paquete, ponerle la llave y leer el contenido. Sencillo. Cifrado asimétrico, una misma llave. Lo hacemos un poco más complejo. El cifrado asimétrico, que es lo que más se usa, ¿sí? Es un cifrado que utiliza un par de llaves. Si ustedes ven en la gráfica, tienen una llave privada y una llave pública. El comportamiento de cuando utilicen la llave privada o la llave pública es diferente. Pero al final es importante que entiendan que la llave privada y la llave pública nacen el mismo día. Se crean una vez. Y si ustedes van a rotarlas, se crean por pares. Eso quiere decir que yo creo la llave y cuando yo creo la llave, automáticamente se generan las dos porque el algoritmo matemático utiliza unas funciones que garantizan que una sea dependiente de la otra.
No hay otra llave privada, no hay otra llave pública que sea igual a esa. Si usted pierde la llave privada, haga una nueva. Y si tenía otras cosas configuradas, hay otras historias que contarles. No vamos al caso en este momento. Pero enfocando nuestra atención en lo que está allí. Si una persona utiliza la llave pública para cifrar un mensaje, la otra persona en el otro extremo solamente podrá descifrar ese mensaje si tiene la llave privada. Entonces, significa, José Julio creó un par de llaves y me dio a mí la llave pública. Yo voy a iniciar una comunicación y yo voy a firmar el mensaje con mi llave pública. José Julio podrá leerlo. José Julio podrá leerlo porque él es dueño de la llave privada. Entonces, si ven, en resumen, en la parte de abajo dice, cuando usted envía el mensaje con una clave pública, usted debe considerar que ese mensaje está cifrado. Entonces, si yo tengo un mensaje que está encriptado, cifrado, con la clave privada, entonces yo puedo leer el mensaje. Yo tengo un mensaje descifrado. Importante. Yo voy a hacer algunas preguntas en la siguiente lámina, dentro de 2 láminas. Voy a hacer unas preguntas para ver si estamos entendiendo esto que estoy diciendo. Repito, si yo firmo con mi llave pública, yo leo con mi llave privada. Caso contrario, ya no puedo hablar descifrado. Ahora, el mensaje, yo tengo la llave privada y yo mando el mensaje. José Julio tiene la llave pública. Él no va a entender eso como una criptografía, como el mensaje cifrado, sino que él va a considerar el proceso como una autenticación. ¿Y qué es autenticar? Autenticar no es más que demostrar que eres quien dices ser. Entonces, pendiente con esto, mensaje más llave privada, el mensaje ha sido firmado. El mensaje firmado con una llave pública garantiza que se complete una autenticación, es decir, que se comprueba que ese emisor es quien dice ser. Entonces, pendiente aquí, si yo envío una conexión utilizando la llave privada, yo me voy a autenticar en destino utilizando la llave pública. Vienen las preguntas. Misma metodología del workshop pasado. Tengo 2 estaciones de trabajo administradas por el usuario A, el usuario B. El usuario A tiene un par de llaves, el usuario B tiene un par de llaves. Y tengo un servidor web que acepta conexiones por SSH. Y yo quiero configurar algo que se llama passwordless SSH. Sabiendo que lo que yo quiero configurar es un passwordless SSH, primera pregunta, ¿cuál llave debe existir en el servidor web? No sean tímidos. A ver, Rubén. Debe existir la llave privada. ¿Quién coincide con eso? No sean penosos. Aquí estamos todos para aprender. Ánimo, ánimo. ¿Quién coincide con Rubén? En el servidor web, ¿debe existir una llave privada o una llave pública? Creo que si tenemos o vemos el caso anterior, debe tener la llave pública. Correcto. Porque estamos autenticando. Correcto. Lo que estamos intentando hacer es autenticar. ¿Sí? Entonces, si yo necesito que ambas conexiones, usuario A y usuario B, se conecten al servidor web sin colocar la contraseña, debo colocar una o 2 llaves públicas. Vamos, vamos. ¡Ánimo! Ya va, repite la pregunta porque es un poquito capciosa, ya va, espérate.
A ver, ¿cómo garantizo yo que ambos usuarios se conecten a ese servidor sin colocar la contraseña? Ya me respondieron que hay que colocar la llave pública, pero la llave pública es única por cada llave privada. Recuerden que nacen por pares. Entonces debe tener las dos en el servidor. Excelente. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo simplemente coloco en mi servidor la llave pública y yo mantengo la llave privada. La llave privada es un archivo que tiene que estar súper seguro porque eso es privado. Esa es la clave de todo. Y es un archivo que debe tener privilegio 400, es decir, solo lectura. Entonces, eso responde a la siguiente pregunta, que a través de mi llave privada, yo me autentico en el servidor web utilizando la llave pública. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a hacer, por ejemplo, un sistema de aprovisionamiento de servidores y yo quiero garantizar de que todos mis administradores tengan acceso a una cuenta root de ese servidor haciendo sudo, entonces yo debo preconfigurar una imagen para aprovisionarla y que vaya el sudoers configurado allí para que solamente un usuario específico pueda acceder a la cuenta de root. El resto está deshabilitado. El único que va a poder hacer un acceso root a esa instancia va a ser aquel que sea dueño de la llave privada. Entonces, cuando yo aprovisiono la máquina, yo debo garantizar de que la llave pública se vaya con la máquina y que mi llave privada sea la única capaz de autenticarse en el destino como root. ¿De acuerdo? Generalmente lo que se hace es crear un usuario, no un root. A ese usuario se le crea la llave privada, se le copia la llave pública en la imagen, se aprovisiona la instancia y después usted se conecta con ese usuario y a través de sudo obtiene los privilegios de root. Recuerden que en ese momento ya todo puede ser auditado. Así que cuando usted pasa de un usuario final a root, hay un evento de auditoría que dice, usted fue el culpable. Ya no es aquello de que yo comparto el root para todo el mundo y que todo el mundo tiene acceso de root y entonces yo no fui. Ah, pero ahí dice que alguien RM-RF raíz. Yo no fui. Y el vecino me va a decir, no, yo tampoco, no, compadre, pero yo tampoco. ¿Quién fue? Fue root. ¿Y cómo yo puedo saber entonces quién fue el que eliminó eso? Utilizando sudo, utilizando LDAP, utilizando single sign-on, utilizando todas las herramientas de autenticación y manteniendo mis sistemas de auditoría al día. Pasamos a lo siguiente. Este es el proceso tradicional, donde las personas muchas veces no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Y este proceso funciona tan simple como yo tengo una página web y quiero solicitar un certificado para mi página web, o yo tengo un negocio y quiero exponer un servicio y necesito comprobar, necesito demostrar a ese proveedor que yo soy quien digo ser. Entonces, como dije al principio, todo nace con una llave privada y una llave pública. Se hace una vez, a menos que ustedes vayan a crear distintos con distintas llaves privadas. Eso también es válido. Pero para este caso particular, donde ustedes van a utilizar, no sé, una página web como garagorri.com, ¿sí? Ustedes lo primero que van a hacer es crear la llave privada y la llave pública. Cosas tan simples desde Linux como SSH keygen es el comando para hacerlo. Existen otros clientes OpenSSH que permiten hacerlo, pero básicamente es una herramienta que permita utilizar un mecanismo, un algoritmo de cifrado bastante seguro, con suficientes bits, que le creen esa llave. Y ese par es único, recuerden. Por lo tanto, el segundo paso es, yo tengo que con la llave pública, ¿sí?, crear algo que se llama un Certificate Sign Request, una solicitud de firma de certificado. Eso significa que yo le voy a decir a alguien que hace ese trabajo que revise mis datos y que me firme y me garantice ante el mundo entero que yo soy el dueño de esa llave pública. Ese CSR, ustedes lo hacen, pueden hacerlo por la línea de comando, pueden hacerlo desde el portal de alguno de estos proveedores, puede ser automatizado, pueden existir distintas formas de hacerlo. Y básicamente lo que hacen es enviarle a esa solución, en este caso a su CA, asumiendo que ustedes, por ejemplo, tienen su CA privada, su CA interna, ustedes le envían ese CSR. ¿Y qué es lo que hace ese servicio combinado tras bastidores? Bueno, básicamente tiene que convalidar que los datos que ustedes colocaron en el CSR
sean los que definen el tipo de certificado que está pidiendo. Pasan por la validación del nombre de dominio, si es de empresa, si es de organización y qué cantidad de otras cosas pueden hacer allí. Una vez que usted logra desde la CA verificar ese certificado, la llave pública que usted me entregó se la asocio al FQDN, es decir, al nombre garagorri.com o a la cantidad de nombres que yo ya he definido dentro de ese certificado. Una vez que logro hacer eso, la CA, la subordinada, va a cifrar la llave pública y va a colocar dentro de esa llave pública un identificador único que dice, sí, yo lo estoy firmando. ¿Y quién soy yo? Bueno, yo soy un ente certificador y ese ente certificador existe en el mundo. Así que todo el mundo me conoce y sabe que yo soy de fiar. Y todos esos entes certificadores existen en todos los browsers, existen en todos los sistemas operativos y están almacenados en lo que se llama un trustor. Entonces yo firmo esa llave pública con mi llave privada. ¿Qué sucede? Aquí es donde viene el dolor de cabeza de la mayoría de las personas. La CA le va a hacer el delivery de su producto, que no es más que el certificado firmado. Pero ese certificado firmado puede venir firmado por una subordinada o puede venir firmado por un multitier de un ente de certificación. Un multitier significa que pueden tener una root CA, una subordinada de la subordinada y así sucesivamente. Imagínense que tienen un árbol de archivos y directorios y esa misma estructura la pueden aplicar para diseñar una CA. Bien, resulta que cuando le está entregando en el paso 5 el certificado, ese certificado va con una información adicional. Ya no es solamente la llave pública del servidor, sino que allá adentro dice, lo firmó la subordinada y a la subordinada la firmó la offline root CA. Entonces, ese certificado va con algo que se llama una cadena del certificado y que solamente va a ser válida si su trustor, su sistema operativo, su browser, conoce de esa cadena. Si usted está creando una custom CA, nadie lo conoce. Nadie. Cuando digo nadie, es como que usted quiera navegar por internet con una dirección privada. Eso no ocurre. ¿Ok? Entonces, para que su aplicación, para que su sistema, para que su red lo conozca, su trustor debe conocer de esa cadena. ¿Ok? Entonces, básicamente, por algún mecanismo que puede ser automatizado o no, se le entrega lo que se conoce como un bundle de certificado. Y en ese bundle de certificado, ustedes ven allí que van 3 cositos, el 0, el 1 y el 2. Cada uno es un certificado, cada uno de esos es una llave pública. La llave pública de la root CA, la llave pública de la intermediaria y la llave pública del servidor. Ahora, cuando usted recibe esa cajita, usted recibe una cajita de Pandora para muchos porque no saben qué hacer de ahí en adelante. ¿Cuáles formatos por lo general? A ver si alguien ha trabajado con SSL y podría responder esa pregunta. ¿Cuáles formatos por lo general ustedes encuentran cuando esta CA les entrega ese bundle? Existen distintas formas de hacerlo. Existen distintas formas de entregarlo. Inclusive hay muchos que hasta hacen un zip. ¿Conocen algún formato en específico? A la 1, a la 1:30, a las 2, a las 3. Ok. CRT es uno. Es un certificado, es una llave pública. Resulta que existe la posibilidad que le entreguen 3 de esos. Existe la posibilidad que le entreguen base 64 y no ser, por ejemplo. Son distintos formatos para el certificado. ¿Ok? Pero también existe el empaquetado. Muchas veces le entregan algo que es un archivo .p12, por ejemplo. O un .p7b. Dígame. O solamente un hash también puede ser, ¿verdad? No. Siempre les entregan un paquete que esté conformado por las cosas que está viendo allí. ¿Ok? Por lo general, les entregan un P7. El P7, un PKCS7, es un empaquetado que solo trae las llaves públicas. Pero yo en mi red privada, como yo te estoy generando tu llave privada para tu servidor, yo puedo entregarte un P12.
un PKCS12. ¿Y eso qué significa? Que yo no solamente te voy a entregar tu certificado, tu llave pública, sino que también te voy a entregar la cadena del certificado, es decir, uno o varios certificados concatenados y la llave privada. ¿Ok? En un P12, usted recibe la llave privada. Y ese P12 por lo general se utiliza cuando usted va a configurar un Key Store o un Trustor para habilitar una aplicación Java, por ejemplo. En la carrera, ustedes van a recibir esos formatos, los van a convertir a formatos válidos para cumplir un objetivo. Por ejemplo, yo les entrego un P12 y les digo configuren un Key Store. Ustedes en la carrera aprenderán la secuencia de eventos que deben ocurrir para convertir uno a otro. También van a tener cosas típicas. Se me perdió la llave privada. No sé dónde está el archivo. Ah, pero tengo un Keystore o tengo un P12. ¿Cómo obtengo la llave privada de allí? ¿Cómo saco la cadena de un certificado de allí? Todo ese tipo de cosas que son vivencias del día a día de quien administra este tipo de servicios, lo vamos a ver en la carrera. ¿Alguna pregunta a este momento? ¿Sí? Esa conversión o para obtener esa llave privada del punto P12, del empaquetado. Sí. Cuéntame, no entendí la pregunta. Existen comandos para extraer esa llave privada del, por ejemplo, del empaquetado. Claro. Justamente lo que estábamos diciendo. Ustedes van a tener la posibilidad de tener un P12 y extraer de allí lo que necesitan. Podemos utilizar herramientas como OpenSSL para hacer ese trabajo. Típicamente, dime, ¿dónde se guardan entonces las llaves privadas? ¿Dentro del mismo servidor de backend o escritas en un libro cifrado o bajo llave, etcétera, etcétera? Pues? ¿O Mira, cuál es el best practice? existen muchas formas de hacerlo. Lo importante es que es un archivo que no debe ser intercambiado, es decir, no debe estar siendo compartido. Debe estar en un sitio que sea totalmente seguro, preferiblemente en un servidor desconectado. Sin embargo, esa llave privada, si tú la vas a utilizar para autenticarte, es una llave que puedes tener almacenada en un dispositivo como un pendrive, por ejemplo, ¿sí? Y lo utilizas en el momento que te vas a autenticar. Pero la experiencia me dice que se prolifera bastante, la utilizan como mecanismo de autenticación entre distintos usuarios que comparten una cuenta para hacer cierto tipo de labores en sus compañías. Así que por lo general está ubicado en el file system de algún servidor, de algún Bastion host, de alguna estación que utilizan para administrar. Incluso en algunos casos está ubicada en el mismo servidor en alguna carpeta con ciertos criterios de seguridad. Respondiendo a la pregunta que está en el chat, para el P12 tendrás que tener la llave privada del cliente con el que generó el CCR o la CA te lo podría entregar así. Eso va a depender. ¿Por qué? Porque si yo voy a crear el CCR para enviárselo a una CA, la CA no tiene mi llave privada. Lo que tiene la CA es mi llave pública, porque es la que me va a devolver firmada. Si yo soy la CA que está generando los bundles, es decir, yo creo la llave privada, yo te puedo entregar el P12, en cuyo caso adentro va la key, va la privada. Eso ocurre generalmente cuando estamos hablando de una custom CA. Cuando yo soy el ente que genera el par de llaves y te incluye el par de llaves dentro del bundle. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, una cache a un cliente, no se llama, me entrega una llave, él entrega llave privada porque tengo que autenticar para ingresar al servidor. Yo no entendí la pregunta, no sé si soy yo, pero me parece que está muy entrecortado. Venezuela. Sí, por eso no te preocupes. Si quieres me la escribes y yo la leo y a grosso modo lo que entendí es
que si tú vas a necesitar una llave privada para autenticarte contra algún servidor, si es así, sí. Jimmy, ¿por qué en ocasiones vemos que se generan certificados digitales desde un ente certificador y en consecuencia esos certificados tienen un costo? Y estamos hablando precisamente en este contenido de un OpenSSL. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de certificados? Amén La de que uno se respuesta, paga y el otro no. no, esa no es, eso es lo de menos, que son $1000, $100, $500, eso es lo de menos. Ese no es el punto. El punto es para qué lo uso. Si yo soy un banco, ¿sí? Un banco que se respeta, por ejemplo, y yo quiero garantizar de que mis clientes sepan que yo soy el banco y no cualquier ente que está haciéndose pasar por el banco, ¿qué tengo que venderle yo a ese cliente? Confianza, transparencia, ¿sí? O sea que yo tengo que demostrarle de alguna manera que yo soy el que está dando el servicio. Cuando yo tengo clientes que dependen de la validez, que dependen de que estén seguros a dónde se están conectando, estás moviendo la plata de la gente, ¿sí? Tú tienes que utilizar un certificado de este tipo. Todos los servicios que se exponen, que son consumidos por un cliente, deben tener un certificado válido. ¿Qué es un certificado válido? Un certificado que ha sido firmado por cualquiera de estas empresas que están reconocidas por todos los browsers, por todos los sistemas operativos, ¿sí? Si vemos el diagrama, tienes en el lado izquierdo los servicios expuestos y en la parte de abajo los servicios privados. ¿Por qué razón yo como empresa tendría que comprarme un certificado para cifrar la comunicación de mis 4000 servidores que tengo en mi intranet? Imagina que tienes un clúster de Big Data y ese clúster de Big Data tiene, no sé, 1000 nodos. ¿Qué haces tú para cifrar la comunicación que va a ocurrir entre cada uno de los nodos? Tienes que colocar un certificado. Si ese certificado te cuesta $100, bueno, multiplica eso por 1000. Y recuerda que el certificado expira. Entonces se genera un costo que no representa el beneficio de tú cifrar tu comunicación interna con un ente externo cuando tú ya sabes que lo que se está generando dentro es tuyo. Entonces ahí es donde tiene más sentido crear esas internal CAs y ellos generar esos certificados para manejar todo lo que son las comunicaciones privadas. Y ojo, esa cajita azul que está allí no es cualquier cosa. Muchas empresas se lo toman en serio y tienen racks donde están los servidores que tienen cerraduras, que tienen cámaras, que tienen sensores. ¿Por qué? Porque la seguridad se la toman en serio. Hay otros que simplemente montan un Windows Active Directory y lo convierten en una CA. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente aplican otros mecanismos de seguridad para ese servidor. No lo exponen, por ejemplo. Es un servidor que está separado, única y exclusivamente para manejar ese tipo de cosas. Esa es una de las principales razones. Cuando yo expongo un servicio, siempre debo hacerlo con un ente certificador válido. Cuando mis servicios son privados, no es necesario. No es que no deba hacerlo, no es necesario. ¿Responde eso tu pregunta? Sí, sí, sí. Y, o sea, si yo publico un site y no necesariamente es que para transear o que va a tener tráfico de transaccionalidad, digamos, financiera, datos críticos, puedo utilizar entonces un certificado Tú puedes poner un open. certificado autofirmado. Tú puedes poner un certificado firmado por tu CA, pero debes entender que la experiencia del usuario es que va a entrar a un sitio que le va a decir, este certificado no es válido. Vas a entender que el cliente tiene una mala experiencia al saber que se está conectando a algo que puede ser fraudulento. A pesar de que tú no tienes intenciones de fregar a nadie. Recuerda que tú al exponerte a Internet, tú no sabes quién es realmente tu cliente porque cualquiera puede llegar allí. Ok. Básicamente nuestro demo de hoy. Perdón. La pregunta de Estefanía.
¿En dónde está? En el chat. Si yo me No la quiero veo. conectar a través de SSH a un servidor fuera del país y la empresa me entrega una llave .pen, ¿esa llave que me está entregando es privada? Claro. ¿Qué es lo que hizo la empresa? La empresa generó un par de llaves, colocó en el servidor la llave pública y te entregó la privada para que tú puedas autenticarte. ¿Responde eso la pregunta? Jimmy, en ese caso, cuando uno de repente tiene un demo o hace un uso de un demo, es allí donde le ponen el tiempo de expiración de ese demo, por ejemplo. Eso varía. Todos los certificados tienen una vida útil. Desde el momento en que se crean, tienen una vida útil. Puede ser por decisión de negocio, puede ser por demo, puede ser por una prueba de concepto, puede ser por la decisión que el negocio tenga. Yo no necesito un certificado más allá de 90 días, así que compro un certificado por 90 días. Obviamente es más barato uno de 90 días que de un año, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, continúo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a usar el comando OpenSSL desde una estación Linux para validar un certificado que esté expuesto en alguno de estos sitios y entender cómo se lee en esa salida lo que es una cadena de certificados. Luego de eso vamos a sacar de allí una llave pública de alguno de esos certificados en la cadena y vamos a ver el contenido de ese certificado. Eso es básicamente lo que vamos a hacer en el demo. Ustedes dirán, wow, y esperé tanto tiempo para que hagas algo tan rápido. Bueno, tal vez nos tome un poco más de tiempo en la explicación, pero recuerden que en la carrera ustedes van a hacer muchísimas de estas cosas por sus propios medios y ustedes van a tener que pasar de distintos formatos, van a tener que entender cada una de las cosas y les voy a pedir hacer algunas cosas automatizadas. Así que en la carrera como tal, ustedes verán muchísimo más a fondo todos estos conceptos. A ver, ¿alguna vez han encontrado algún error SSL parecido a lo que ustedes ven en pantalla? Sean sinceros. Ok. ¿Y cómo lo han resuelto? El tiempo máximo certificado es dependiente. No. No. Bueno, generalmente eso es lo que sucede. Le echan muchas piernas al asunto. Entonces, se los digo por experiencia. Voy a meter esto en Google. Ah, mira, yo hice esto, hice esto, hice esto. Y tú vas y lo haces a ciencia cierta. Tú cierras los ojos, comando 1, comando 2, comando 3. ¿Funcionó? Sí, listo, estoy graduado. Soy el máster. Dame la razón por la cual tú hiciste eso. No sé. Y si el cliente te dice, dame un análisis de causa raíz, tú le vas a decir, Google lo dijo. La idea de esto es que nosotros entendamos por qué suceden. Por ejemplo, en la primera excepción dice two-way SSL. ¿Alguien sabe qué es una autenticación de 2 vías utilizando SSL? Ok, en la carrera se los vamos a enseñar. No, creo Básicamente, que dígame. Ok. La autenticación por lo general que hemos estado hablando ahorita es one-way SSL. ¿Qué quiere decir? Yo tengo la privada, tú tienes la pública y listo. ¿Sí? O yo me conecto a la página web. Alguien validó que tu llave pública en efecto es asociada a ese nombre de dominio y yo tengo esa cadena dentro de mi browser, así que yo confío en ti y estoy autenticando mi conexión. ¿Sí? Perfecto. No pasó nada. Pero ¿qué sucede cuando yo creo, por ejemplo, una aplicación que requiere dispositivos móviles en campo y estos dispositivos móviles en campo tienen que hacer una conexión punto a punto con mis backend servers? Es decir, que se expone un servicio en Internet. Ese servicio que se expone en Internet tiene que garantizar que los clientes sean quienes dicen ser, es decir, Daniel Garagorri con el celular tal, con el certificado tal, se está conectando.
y no que venga José Julio y se conecte a la misma aplicación porque él también tiene instalada la aplicación. Entonces yo tengo que hacer una doble autenticación. El cliente, en este caso, la aplicación móvil, debe presentar un certificado y yo desde el backend debo saber que ese certificado es válido. Entonces yo configuro la autenticación cruzada utilizando ambos certificados. En este caso, el primero dice Certificate Verified Failed. Eso significa que allí hubo un proceso y ya tengo mi archivo. Ok, no entendí, pero voy a continuar. En los siguientes, por ejemplo, dice Certificate Expired. Aquí respondemos la pregunta, ¿cuánto dura un certificado? Los certificados duran, por lo general, 1 año, 2 años. Pero la tendencia hoy es que duren menos y que los procesos de renovación de los certificados sean automatizados y más frecuentes. Por esa razón, ustedes ven que Let's Encrypt crea certificados con validez de 90 días y ustedes tienen que rotarlos antes de que se venzan, porque si no, sus aplicaciones dejan de funcionar. Otra cosa interesante que vemos allí en la mitad de la pantalla dice No Trust Certificate Found. Eso significa que se rompió esa cadena. No existe una cadena que me garantice que ese certificado sea de confianza. Y si ven en la última, no necesariamente todas las conexiones van por HTTP. Fíjense que ahí estamos hablando de una autenticación por LDAP-S. LDAP utilizando SSL. Y básicamente allí está diciendo igual. Usted me está presentando un certificado, está tratando de hacer una conexión, pero esa conexión yo no la reconozco porque usted no me dice quién es esa conexión que está entrando. Yo no conozco quién firmó el certificado. Entonces, ese ente que está convalidando esa conexión no tiene esa cadena definida en el trusted. Por lo general, eso ocurre cuando usted tiene un custom CA. Ok. Vamos a probar algunas cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ya estamos terminando. Faltan 2 horas nada más. Voy a minimizar esto. José Julio, si hay alguna pregunta, yo voy a minimizar todos los chats. Así que cualquier cosa me deja saber. Ok, a ver, Gabriel Briceño decía, en su momento cuando estabas hablando, escribió lo que dijo, se utiliza cuando configuras un Jenkins Master con Slave. Ok, eso es una forma de configurar un sistema de integración continua, pero es un use case particular. La intención de esto es que nosotros podamos utilizar, entender el concepto de autenticación two-way SSL para aplicarlo en el use case que sea. No importa dónde tengamos que ponerlo, sea para configurar Jenkins, sea para configurar la autenticación de alguna aplicación. Lo interesante es entender cómo eso funciona. Tenemos otra pregunta, Daniel. Vladimir Sequeda dice, ¿qué hace un certificado más seguro que otro? ¿El algoritmo de encriptado? ¿Qué hace un certificado más seguro que otro? Lo que hace que el certificado sea seguro, digamos que adicional a los, digamos, los bits que utilizas para crear las llaves, son los procesos de verificación, de validación que se utilizan por el tipo de certificado. A medida que los procesos son más estrictos, hace que el certificado tenga, digamos, mayor seguridad desde el punto de vista de credibilidad. Pero internamente, lo que se estila es utilizar mecanismos de llaves privadas que son lo suficientemente complejas y que utilizan algoritmos matemáticos que garantizan que sea prácticamente imposible abrir uno sin el otro. Continuamos. ¿No hay más preguntas? Hay otro aquí que dice, Víctor Romero, ¿SSL o TLS?
SSL es la vieja escuela. SSL es algo que hoy en día debe deshabilitarse por seguridad. SSL venía en la versión 1, 2 y 3. Súper viejos, súper inseguros. Todos los tienen known issues, tienen problemas conocidos. Y lo que se utiliza ahora es TLS. Tenemos TLS 1, 1.2 y 1.3. Y se recomienda deshabilitar TLS 1 y garantizar de que toda la comunicación ocurra por TLS 1.3. Juan Pedrique pregunta, Daniel, Jimmy, ¿cuán confiable es Let's Encrypt para protección de sitios web con e-commerce? ¿Es compatible con PCI DSS? Entiendo que Let's Encrypt soporta solo DB, no soporta OB y EB. En efecto, una de las cosas que hace es solamente convalidar por nombre. No tengo la respuesta exacta si es PCI compatible, pero en efecto, para que un ente certificador sea PCI compatible es que tiene unos data centers configurados en MetroCluster con configuraciones independientes que garantizan altas disponibilidad de todos estos servicios y que adicional a eso, todos estos componentes están puestos dentro de unos racks individuales con cerraduras geométricas, con cámaras de seguridad y otra cantidad de cosas. Adicional a eso debe tener algo que se llama una HSM, que es un hardware especial que maneja las keys. Es decir, ya nosotros no le entregamos keys, sino que las HCM se encargan de generarlas y almacenarlas en esos sitios seguros. Let's Encrypt es una organización sin fines de lucro que su objetivo principal es garantizar de que no existan conexiones inseguras en Internet. Es decir, que todos los dominios tengan un SSL. Obviamente, no está diseñado para atender todos los casos de uso. ¿Alguna otra pregunta? No, listo, continuemos. Esto es un caso típico cuando usted entra en un sitio y ve que hay un problema de certificado. En este caso yo estoy utilizando Firefox y si ustedes ven allí, la conexión es HTTPS, tiene un candadito, pero le dice, hey, aquí hay un problema. Si yo generalmente le digo advance y quiero ignorar esa conexión y quiero decirle aceptar el riesgo. Esto solamente lo debes hacer cuando tu conexión la estás haciendo con algo que realmente conoces. De lo contrario, no debes hacerlo. Y les muestro por qué está ocurriendo esta excepción. Básicamente, aquí me dice la validez del certificado, que no es válido antes del 2015, ni tampoco es válido antes del 12 de abril de 2015. Por lo tanto, el certificado que este sitio me está presentando, a pesar de que presenta un certificado, no garantiza una conexión porque ese certificado está expirado. Todas las conexiones van a fallar porque ese certificado no autentica. Ahora, lo mismo que estamos haciendo aquí, generalmente con un browser, lo podemos hacer desde la línea de comandos. Con una herramienta que se llama OpenSSL. OpenSSL es client. Generalmente utilizamos show certs. Y en este tipo de conexiones, nosotros tenemos que especificar a quién le vamos a preguntar por un certificado. Okay, habíamos dicho que expired.ssl.com/443. Ajá. ¿Sí? Y por lo general yo utilizo algo así. A ver, esto es aquí. Todo lo que me mostró el browser me lo está mostrando la línea de comandos. Me estoy conectando a un servidor en el puerto 443. El puerto 443 es HTTPS nativo. Y si se dan cuenta, aquí yo puedo observar que él está diciendo que se está conectando a una cadena de certificados que está conformado por 3 certificados. Dice que la profundidad es 2 y que va desde 0. 0, 1 y 2, por lo tanto son 3 certificados. Y si ven aquí, habla de
la cadena del certificado. En esta cadena de certificado, ustedes tienen el subject y tienen el issuer, que es la S y la I. Este certificado número 0, que aparece aquí, que es el primero, dice que es el certificado del servidor y se le entregó a este servidor. En esta salida particular, lo que está diciendo es que esto es un certificado conocido como Wildcard Certificate. Eso significa que cualquier nombre debajo de este dominio es autenticado. Este certificado de servidor fue firmado por este ente certificador, por esta intermediate CA, por esta intermediaria, por esa subordinada. Entonces, en alguna parte de la cadena del certificado, yo debo tener el certificado de este intermediario. Si por alguna razón mi certificado no muestra este certificado, quiere decir que yo debo recurrir a un trustor o a un keystore que tenga esa cadena registrada en algún lugar. En este caso, el certificado lo incluye. Tiene el certificado, que es este que está aquí, y tiene la cadena. La cadena que está conformada por 2 certificados adicionales. Si seguimos bajando aquí, esto que está aquí, señoras y señores, es el certificado. Bueno, ese certificado, si lo vemos en plano en este momento, no entendemos absolutamente nada. Pero más adelante veremos cómo podemos entender qué es lo que representan todos esos caracteres que están allí. Si seguimos bajando, fíjense que vemos otro certificado, ¿sí? Identificado como el certificado número 1. Este certificado número 1 se entregó para este servidor, que en este caso es la misma CA que firmó el del servidor, pero este certificado fue firmado por este issuer. ¿Quién es este issuer? Una root CA. Esta CA firmó este certificado y este certificado firmó el certificado del servidor. Quiere decir que más abajo, en mi cadena del certificado, tengo el otro certificado que me dice que ese certificado se entregó para una root CA o para una intermediaria que está en otro nivel, que es exactamente este que vemos aquí. Este certificado fue emitido o fue firmado, fue convalidado por una root CA que se llama Trust External CA Root. Ese es el common name que se le dio cuando crearon la llave privada que crearon en esa CA. Sin importar que nosotros aquí tenemos la cadena del certificado, que dice la cadena del certificado es válida, la excepción que nos está dando en el browser es que yo tengo un certificado que está vencido y la verificación falló. Como la verificación falla, si ustedes ven aquí dice que el certificado no es válido después de esa fecha. ¿Ok? Podemos hacer lo mismo y de repente aquí podemos colocar un pipe. A ver. Pipe. Interesante. Aquí está. Pipe, Open, SSL, X509, que es el estándar de los certificados. No me muestres los binarios matemáticos. Muéstrame el subject y muéstrame el issuer y los dates. A ver si está bien escrito. No out, subject, issuer and date. Y para hacerlo más elegante, vamos a decirle que la salida de los errores vaya a def null. ¿Sí? Entonces, lo que me mostró el browser, si llegamos aquí al browser y yo veía el certificado me decía a mí, view certificate. El certificado me daba esta información aquí. Muy bonito, muy elegante, muy fácil de ver. Desde la línea de comando, cuando ustedes están conectados a un servidor remoto, muy probablemente no tengan la posibilidad de hacerlo a través de un browser. Tengan que utilizar herramientas como curl. Pero en este caso vamos a utilizar OpenSSL. Y desde la línea de comando, nosotros podemos utilizar
La cadena de certificados me trae todo esto. Cada uno de ellos es un certificado. Y cada uno de esos certificados tiene una información. Esa información es un common name, para qué va a ser utilizado el certificado, cuándo se vence, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí nosotros en esta salida podemos ver, por ejemplo, que me dice que los certificados, el certificado como tal emitido para mi servidor, mírenlo aquí, ¿sí? El certificado emitido para mi servidor no es válido después de esta fecha. Así que esta es la forma fácil de ver este tipo de comportamiento. Podríamos hacer algo tal vez como para entender la cadena de certificados. Digamos que vamos a repetir algo como esto y vamos a hacer un pipe. ¿Cuál era pipe? Ahí está. Vamos a repetirlo con 2 mayor def null para no ver esas salidas que me embasuran lo que voy a utilizar. Por ejemplo, esto se hace cuando ustedes van a construir scripts y no necesitan que se genere información adicional. Ustedes solo necesitan capturar la parte interesante. Una de las cosas que vimos aquí en esta salida, por ejemplo, es que nos podría interesar saber las líneas que comienzan con este patrón, es decir, que tienen una línea en blanco aquí, tienen un espacio en blanco y tienen un número. Y estas líneas que comienzan con un número, a mí me interesa la que dice subject y la que dice issuer. Por lo tanto, a mí me gustaría que la salida solamente me mostrara esto. Pero no solamente del certificado 0, sino del certificado 1 y el certificado 2. Allí es donde nosotros vamos a mezclar un poquito ahorita de lo que estarían haciendo en la carrera. Automatizar las salidas para obtener resultados y ustedes poder crear cosas dentro de sus reglas de negocio. Entonces aquí vamos a utilizar algo como grep, menos A mayúscula, que es una línea después. ¿Cuántas quiero? Quiero una. Quiero que me encuentre las líneas que comienzan con un espacio y después de ese espacio tengan un dígito que puede ser 0 a 9, que después de ese dígito puedan tener cualquier ocurrencia. A ver, sí. Y que después de eso aparezca la letra S, si no me equivoco, es lo que vimos ahorita. No necesito dejar espacio porque el punto y el asterisco lo representa. Y después de la S sabíamos que había unos 2 puntos. Si recordamos en la salida previa teníamos el subject y el issuer. La línea comenzaba con S, 2 puntos, y la siguiente era I, 2 puntos. Como yo estoy haciendo un grep menos A1, es decir, yo cuando coincida la línea que es S, lo lógico sería que me imprima la línea que está debajo, que es una I. Veamos si eso que está allí hace el trabajo. Bien. Esta es mi cadena del certificado. El servidor, ¿quién lo firmó? ¿Quién lo firmó? Tiene un certificado que fue firmado por este ente. Y este ente que firmó este certificado también fue firmado por este ente. Ahí vemos la cadena completa. Podríamos, por ejemplo, hacer algo tal vez un poquito más elaborado y solamente capturar este campo, que nos muestre estos campos, los CN finales. Entonces yo podría ahí decir tal vez algo como pipe AWK. El campo delimitador allí es la coma, menos F. Colocamos una coma allí y le decimos que lo que queremos imprimir, sería así. Así. Vamos a ver si puedo cambiar esto. A ver, así. Sí. Quiero que me imprima el último campo. Veamos. Bien. Esa es mi cadena del certificado. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. Vamos a hacer un ejemplo con un dominio. ¿Sí? Vamos a repetir este OpenSSL. Pero en este caso vamos a cambiar el dominio. No sé, aquí vamos a utilizar
Cloudera.com. Si vemos aquí me dice Cloudera.com tiene el servidor, el certificado del dominio es www.cloudera.com. Y ese certificado fue firmado por DigiCert, DigiCert Secure Server CA. Y esto que está aquí es el certificado. Desde begin hasta end. ¿Sí? Yo voy a copiar esto. Así. Copiar. Y vamos a seguir bajando aquí. Me dice que tiene otro certificado. El certificado de la Secure Server CA fue firmado por un DigiCert Global Root CA. Y tengo otro certificado allí en la cadena. Me dice que el handshake y que la verificación para el certificado fue bueno. Por lo tanto, vamos a averiguar qué es todo esto. O sea, vamos a crearnos un archivo que se llame, no sé, en TMP, cloudera.pem. Y ahí adentro es que es cierto. ¿Ves? Lo puse en inglés. Español. Y ahora vamos a pegar. Guardo mi certificado. Y le digo OpenSSL. X509. Muestra en texto. No me muestres los módulos. No out. Y quiero ver el certificado que yo guardé en TMP. Que se llama cldr.pem. Y a ese le vamos a poner less. Bien, este certificado, ¿se acuerdan todos esos números locos que estaban allí? Bueno, eso se traduce en este formato y me dice que este certificado es un certificado que fue firmado por DigiCert. Es un certificado que se le entregó a Cloudera. Es un certificado que tiene extensiones para ser utilizadas desde el punto de vista de autenticación por web. Es un certificado que tiene algo bien interesante que se llama Subject Alternative Names. Y ese certificado ustedes pueden ver que tiene distintos nombres de dominio. Es decir, el mismo certificado se está utilizando para resolver nombres DNS como estos que están aquí. Es un certificado que se utiliza para autenticación web server y cliente. Es decir, que ese mismo certificado podría ser utilizado para una configuración two-way SSL. A ver. Bien. Igualmente podríamos repetir lo mismo. Y en lugar de utilizar el certificado del servidor, podríamos utilizar el otro certificado, este que está aquí. Y hacer exactamente lo mismo. Copiar. A ver si podemos hacer. No. Repetimos el mismo comando, solo que ahora es tmp 2.pem. Y aquí me dice que el certificado fue creado para, fue firmado por, porque es el issuer, ¿sí? Pero fue creado para este que está aquí. Y una cosa interesante que quería mostrarles comparando este con el anterior, está aquí. Los certificados utilizan políticas y las políticas permiten definir para qué se crean, para qué se van a utilizar. Y este certificado está siendo utilizado como un certificado de una CA. Quiere decir que yo con este certificado, si yo soy una CA, yo puedo firmar otros certificados. Yo puedo crear una custom CA y definir una intermediaria. Pero con un certificado que no tenga este constraint habilitado, yo no puedo crear una subordinada. Solamente puedo habilitar two-way SSL. Si es el caso anterior, que solamente tenía Server and Client Authentication.
¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Qué cosas verán ustedes en la carrera? Como les dijimos la vez anterior, la carrera está enfocada en hacer proyectos y los proyectos no son más que asignaciones. A ver en el chat. Gracias. Bien. Los proyectos son asignaciones. Los proyectos son como tareas. Son como su nombre lo indica. Son unos proyectos para que ustedes se realicen. La característica particular de nuestros proyectos es que tienen una metodología, tienen una secuencia. Es un aprendizaje dirigido. Ustedes van a estar resolviendo preguntas y en el camino van a estar respondiéndose sus preguntas. Fui yo que me estoy desconectando. Perdón. Ok. ¿Qué cosas van a hacer? Mira, algo tan simple como crear un single tier. Es decir, ustedes van a tener una CA, un OpenSSL como una CA y ustedes van a poder utilizar herramientas como OpenSSL, Keystore, Keytool para administrar Keystore, Trustors. Ustedes van a estar habilitando configuraciones de un Keystore y un Trustor en una aplicación Java. Ustedes van a poder habilitar certificados para un Nginx, para un Apache. Ustedes van a poder convertir certificados. Yo les voy a entregar un bundle o les voy a entregar un grupo de certificados o les voy a entregar distintos tipos de bundle y van a tener que lidiar con la conversión de esos certificados para habilitar, por ejemplo, un Tomcat server. Ustedes van a tener que extraer desde un Keystore la información de una llave privada. Ustedes van a tener que extraer la cadena de un certificado de un Trustor. Ustedes van a poder configurar, por ejemplo, el Trustor de un sistema operativo, ya sea en Windows, ya sea en Linux. Ustedes van a poder agregar su custom CA a un browser, ya sea Chrome, Firefox, el browser que estén usando. Ustedes van a poder habilitar comunicaciones entre una aplicación y una base de datos, ya sea MySQL o Postgres a través de SSL. Vamos a poder configurar un servidor web para que lea una aplicación y esa aplicación pueda autenticar a un cliente. Es decir, que ustedes le tengan que presentar el certificado y garantizar la comunicación. Y un caso particular es que muy posiblemente les cree algunos escenarios, unos retos dentro de las asignaciones, en los cuales yo les inserto fallas y ustedes van a resolver esos problemas. La ventaja es que como van a estar en un grupo de participación de la carrera, entre todos van a poder ayudarse y van a tener la posibilidad de interactuar entre ustedes mismos, encontrar esas soluciones y vamos a tener como esos debates para entender por qué razón esas cosas ocurrieron. Si eso no es suficiente, nosotros adicionalmente podríamos ofrecer cosas particulares a nivel de servicios profesionales o entrenamientos personalizados por grupos, por empresa, por necesidad. Por ejemplo, nosotros podríamos ayudarles a configurar una infraestructura de llaves públicas de multitier, podríamos crear una RUCA con múltiples subordinadas, podríamos utilizar JBCA, que es un proyecto open source, podríamos utilizar OpenSSL, que es la misma nativa del open source, o podríamos incluso utilizar las de Windows para que en su red interna tengan una infraestructura que les permita proporcionar y administrar los certificados, porque una vez que ustedes entregan el certificado hay que administrarlo, señores. Ustedes pueden revocar esos certificados. Ustedes pueden simplemente crear una lista de revocación y bueno, el certificado que le entregaba a un usuario para que se autentique, lo despidieron, señores, deshabilitamos el certificado para que no se conecte más. Ese tipo de administración se hace con esta infraestructura. Podríamos utilizar una configuración de llave pública con algún sistema híbrido. Por ejemplo, podríamos colocar una subordinada en AWS utilizando Certificate Manager. Podríamos configurar todos los servicios de Hadoop utilizando SSL para que garanticen que la comunicación en tránsito esté cifrada y que la comunicación en almacenamiento at rest permanezca cifrada utilizando tal vez alguna HCM que el cliente tenga o configurando tal vez algún Key Management Server que se encargue de hacer ese tipo de gestiones. Podríamos ayudarlos a configurar aplicaciones en su entorno o podríamos ayudarles a entender cómo funciona tu Whale SSL. Y pare de contar qué cosas podemos hacer por ustedes. Por ahora, básicamente yo completé la sección del demo.
Les di una muy breve explicación de cómo funcionan las cosas, y lo que me interesaba de esto era que se entusiasmaran de que el enfoque de este entrenamiento es que ustedes lo hagan por sí mismos y hagan cosas que ocurren en la vida real, que ustedes participen de cosas que realmente van a hacer, que el negocio pide, y que por experiencia propia estoy llevando la carrera para compartir con ustedes. Las siguientes láminas las va a explicar José Julio. José Julio, todo tuyo. Perfecto. Bueno, en estas láminas, más que todo, vamos a enfocarnos en algunas preguntas que se hicieron en workshops previos. Para aquellas personas, por favor, es importante que su testimonio sea reflejado en el link que les dejé en el chat de Zoom, por favor. Entonces, es muy importante para nosotros que valoren cómo fue la actividad del día de hoy desarrollada por Jimmy, dejando su testimonio, por favor, en el link que colocamos acá. Y ahora, las siguientes láminas para ir respondiendo algunas preguntas que por ejemplo, hizo Rubén, que está por ahí Leonardo también. Tenemos a Juan, y vamos a ir respondiendo más o menos cuáles son, cómo van a funcionar, ¿ok? Entonces, fíjense. Creo que tienes el control. Sí. Sí. Okay. Esta es la carrera que está acá, ¿sí? Y algunas personas evidentemente tienen conocimiento, otros posiblemente no tienen conocimiento, otros ya están dentro de un nivel de repente con experiencia, pero la carrera está diseñada para que lleve una ruta de aprendizaje, y esa ruta de aprendizaje es la que vamos a colocar acá. ¿Okay? Entonces, para aquellos que de alguna forma tienen la duda, ¿qué pasa si yo no tengo experiencia trabajando con Unix? Yo no tengo experiencia trabajando con Linux. La carrera comienza en un nivel introductorio. En ese nivel introductorio, como está la imagen, pues prácticamente vamos a tomar a Linux desde cero. Evidentemente son tiempos relativamente definidos para llevar adelante un proyecto y una actividad, ¿no? Entonces, no es que vamos a estar eternamente en un nivel. Una vez que está ahí, el módulo 1 lo llamamos Linux Essentials. Ojo aquí, porque en la medida que vamos avanzando en la carrera de izquierda a derecha y que van aumentando los módulos, ustedes van a poder postularse a certificaciones internacionales. Tomen en cuenta que las certificaciones internacionales no están involucradas en el costo de la carrera que le vamos a estar anunciando. Cada persona debe seleccionar cuál es el fabricante y cuál es el nivel de complejidad de la certificación a la que desea postularse. Pero ya con este curso que está ahí, este primer módulo, cualquier persona puede perfectamente postularse a la certificación LPI en su nivel más básico, ¿ok? Entonces, luego tenemos el siguiente módulo. En el siguiente módulo prácticamente vamos a aumentar el nivel de complejidad, pero fíjense que sigue siendo un nivel básico. En ese nivel básico vamos a estar hablando de todo lo que es la parte de la administración del sistema operativo. Para aquellos que ya trabajan con otros entornos o otros sistemas operativos, es muy parecido, solo que entender cómo le podemos sacar provecho a las distribuciones de Linux, qué distribuciones vamos a utilizar, cómo vamos a administrar, y por supuesto, como se ha venido hablando a lo largo del workshop, estaremos implementando proyectos que le van a permitir a ustedes llevar adelante estas actividades y no solamente quedarse con la parte teórica o el que, para qué sirve un comando, sino cómo lo puedo utilizar, cómo lo puedo implementar y cómo puedo sacar provecho de esto. Un ejemplo de esto es las opciones que usó Jimmy con el comando grep y con el comando awk, donde colocó una serie de combinaciones y obtuvo un resultado interesante con respecto a toda la información que se estaba viendo en un simple archivo, ¿no? Una vez que pasamos ese módulo, evidentemente, fíjense que sigue estando en nivel básico, ¿ok? Y entramos a la parte de lo que sería la instalación, administración y características con Docker, ¿sí? Entonces, aunque le damos la calificación nivel básico, cada vez que vamos avanzando, vamos a tener un nivel de complejidad cada día más alto, ¿ok? Todo lo vamos a estar haciendo desde la línea de comando, se le va a estar suministrando máquinas virtuales. En este punto que pasamos, que es el módulo 3, ya ustedes deberían estar en capacidad de poder crear entonces
o utilizar las imágenes para crear contenedores y para poder hacer entonces algunas prácticas y poder desarrollar otras habilidades y no solamente quedarse con lo que nosotros le estamos dando para poder trabajar, sino que en la medida que vamos evolucionando en la carrera, ustedes van a tener herramientas que van a poder implementar, que les van a permitir de repente ser más óptimos. Caso de algunos países donde tenemos problemas con el ancho de banda o el internet, ya teniendo este tema de lo que son las imágenes y los contenedores, podría ser mucho más rápido el implementarlos, el utilizarlos y poder llevar a la práctica ciertas cosas que se pidan. ¿Okay? La idea de todo esto que estamos haciendo en estos niveles que estamos explicando es que cuando estemos ya en modo avanzado, en modo experto, ustedes ya dominan todo esto perfectamente y van a poder digerir con mucho más facilidad y van a poder ser mucho más efectivos en el uso de cada uno de los diferentes temas que vamos a ir abordando de acuerdo a esta ruta o este track que vamos avanzando hacia la derecha. Fíjense que después de Docker pasamos a la parte de lo que es nuevamente la parte de administración, nuevamente con mayor complejidad. Seguimos ahora en la parte de lo que es el nivel avanzado. Le vamos metiendo características de herramientas que van a estar implementando constantemente en sus proyectos. Vamos a estar trabajando con GitHub, la parte de lo que es control de versiones, cómo funcionan, los branches, la unión. Todas estas características vamos a estarlas trabajando. Todo por ahora se va a estar desarrollando desde la línea de comando, ¿ok? En cada una de ellas, fíjense como ya pasamos de nivel avanzado a nivel experto. Evidentemente ya en este punto ustedes tienen que tener control absoluto de lo que hemos hablado previamente para sacar provecho a los siguientes módulos. El nivel experto, tenemos la parte del storage. La semana pasada vimos un ejemplo de algunas de las cosas microscópicas que podemos alcanzar y desarrollar en ese módulo de almacenamiento o storage. Seguimos en modo experto. Fíjense en la forma en cómo va evolucionando el muñequito, ¿no? Entonces, de esa misma forma, ustedes tienen que estar desarrollando sus habilidades. En el módulo 7 vamos a estar hablando de toda la parte de lo que son servicios de redes. Cuando hablamos de servicios de redes, hablamos de bastante información, de un conglomerado de configuraciones de servidores que vamos a tener que estar utilizando. En un principio, Jimmy hablaba de que, bueno, ok, ya yo sé configurar NFS, pero ¿cómo hago para que realmente ese servicio NFS o el servicio DNS o el servicio que vaya a implementar realmente se convierta en una herramienta útil para mi negocio? Entonces, a partir de este momento es que realmente vamos a empezar a desarrollar todas esas habilidades para convertir toda esta materia que hemos venido asimilando, que se convierta ahora en el recurso primordial para optimizar todos sus procesos, para mejorar como tal la calidad de cada una de las líneas de vida de su proceso. Módulo 8, tenemos la parte de seguridad. Fíjense que hoy estábamos hablando de seguridad, aunque mucha gente asume que seguridad es que yo tengo que ser un hacker, tengo que ser un pentest y que yo quiero vulnerar el Wi-Fi y quiero hacer todo este tipo de cosas. Seguridad involucra muchísimas cosas y sobre todo es un elemento muy importante en todo lo que nosotros vayamos a realizar dentro de la carrera y en nuestro trabajo, ya que dependiendo de cómo nosotros estemos manejando este módulo, vamos a hacer que nuestra plataforma, nuestro sistema sea estable, seguro, confiable, ¿sí? Tenemos entonces el nivel 9. A nivel de autenticación, ahí estaríamos hablando de características que nos hacen referencia a combinaciones como LDAP, Kerberos, ¿sí? Que nos van a permitir automatizar, verificar todo lo que es autenticación y vamos a poder sacar provecho. Aquí en este punto, nuevamente, no es solamente entender qué hace teóricamente cada uno de estos servicios o cómo los voy a integrar, cuándo los voy a integrar, cómo los voy a configurar y cómo hago para que se conviertan realmente en una funcionalidad útil dentro de mi ambiente de infraestructura o de trabajo que esté desarrollando. Módulo 10, instalación y configuración y monitoreo de bases de datos.
Aquí no vamos a convertir a nadie en un administrador de base de datos, en Oracle, RAC, nada por el estilo. Aquí simplemente una de las cosas que sucede normalmente es que hemos venido siempre manejando que cada uno tiene una responsabilidad, cada uno tiene un rol y pues no me preocupa lo que está en mi entorno ni mi alrededor. Yo soy responsable de mi base de datos o como tal y todo lo que esté, digamos que externo a esto, lo hemos tratado siempre como que no es mi problema, no es mi responsabilidad. En este punto, en este módulo, lo que estamos buscando es que toda la secuencia de los módulos anteriores puedan estar todos sumados y que podamos ver y cómo nosotros podemos entender que haya una buena integración entre lo que es la gestión de la base de datos con el sistema operativo, con la infraestructura, con los servicios de redes como tal. ¿Ok? Es importante. Aquí no van a salir como, no sé, un Oracle Database Administrator, pero evidentemente van a tener las herramientas que de por sí todo el mundo codicia y que necesita saber cuando yo tengo que verificar por qué, si está una instancia caída, monitorearla, verificar cuáles pueden ser las causas que me esté dando algún tipo de latencia. Y esto es lo que vamos a estar desarrollando. Nuevamente, no sacamos un Database Administrator. Esto es una carrera que lo que hace es integrar todos estos elementos y darles todo lo que es una visión panorámica y que ustedes puedan ser integradores y que se puedan desenvolver en todas las áreas, ¿ok? Tenemos un módulo 11. El módulo 11, pues, nos coloca la parte de lo que es programación shell. Ustedes vieron, por ejemplo, a Jimmy desarrollando alguna línea de comando que nos permitía convertir de repente unas 50 líneas en 4 de esas líneas. No, no es el mejor ejemplo el número que utilicé, en 5 líneas, pero evidentemente son 5 líneas que nos hacen prácticamente entender de una forma clara qué es lo que estaba pasando con respecto a la explicación que él estaba dando con lo que sería cada una de esa información que está dentro del archivo que nos suministra data, que nos permitía saber de repente qué puede ser el error que estaba causando o si sencillamente estaba funcionando correctamente, ¿no? Entonces, aquí hemos integrado cada uno de estos módulos con la intención de que si ustedes siguen a cabalidad nuestras recomendaciones, nuestras pautas, deberían tener las habilidades, los conocimientos y sobre todo las capacidades para poder entonces desarrollarse y poder llegar a tener entonces el famoso título de la carrera que sería entonces el Linux DevOps Engineer. Esto que está aquí, esta lámina, más que todo se definió, era para poder aclarar cómo iba a ser la ruta de aprendizaje, cómo iba a ser el camino para cada uno de ellos y pues evidentemente para las personas que están con mucha experiencia, con poca experiencia, con intermedio, puedan verificar cuál es la estructura. ¿Sí? Entonces, la carrera está pautada para que comience en un nivel básico, termine en un nivel experto. ¿Sí? ¿Qué logran? Hay muchas personas que me han preguntado, bueno, para tomar toda esta carrera, tú hablas de DevOps, ¿quién la acredita? ¿Quién la certifica? ¿Quién la valida? Bueno, tengo que ser lo más humilde posible. Pero bueno, lo apoya Garagorri, ¿no? Y eso pesa bastante. Pero más allá de eso, las personas necesitan un reconocimiento a través de un fabricante a nivel internacional y ayuda muchísimo en la colocación de nuevos puestos y nuevas mejoras, ¿no? Entonces, lo que vamos a presentar en esta lámina son opciones que ustedes van a tener y que ustedes podrían escoger o seleccionar de acuerdo a cuál sea el objetivo o la ruta hacia donde ustedes apuntan para obtener la acreditación internacional. Deben tomar en cuenta que para obtener la acreditación internacional hay que presentar uno o múltiples exámenes sobre un fabricante o sobre una línea en específico para obtener esa acreditación. Estas acreditaciones también tienen un tiempo de validez, ¿sí? Un tiempo de vida y los niveles de cantidad de examen que se van a presentar van a depender mucho sobre el fabricante. ¿Dónde se presenta? En cualquier parte del mundo. ¿Qué recomendamos? Bueno, que presenten en inglés. ¿En qué momento recomendamos presentarlo? Ustedes, al igual que nosotros, vamos a tener un proceso evolutivo donde vamos a ver el comportamiento y el desenvolvimiento de ustedes en la carrera, donde podríamos darles recomendaciones. Es el momento, es la oportunidad, puedes presentar esta certificación. Sin embargo, siempre van a ser recomendaciones por parte de nosotros. Quienes toman la decisión son ustedes. Las certificaciones no están involucradas o no las cubre el costo de la carrera.
¿Ok? Uno de los fabricantes que coloqué, ojo, que en la forma en cómo se vaya desplegando la información no significa que para nosotros es más importante Contia que cualquier otro fabricante. No tiene nada que ver, simplemente vamos a colocar una serie de opciones que ustedes podrán analizarlo y muchas de ellas se pueden tomar decisiones a través de la forma neutral como el fabricante certifica las habilidades de ustedes. Puede ser también por el costo, el tiempo de validación de la certificación y la complejidad o simplicidad para lograr la certificación. En el caso de Contia, con todo lo que ustedes van a estar viendo en los diferentes módulos, ustedes podrían postularse a diferentes certificaciones. En el caso de Contia, podríamos hablar de Network Plus, ya que tenemos un módulo que habla de redes y que les va a permitir tener un panorama completo y poder entender y podrían postularse a esa certificación. Tenemos la parte de Security, que también es una de las certificaciones que pudieran ustedes estarse postulando. Por supuesto, nuevamente, eso va a depender de ustedes. ¿Por qué? Porque vamos a estar tocando muchos elementos en el área de seguridad. Nuevamente, no vamos a sacar a ningún pentest, no vamos a sacar a ningún hacker o un White House o un Red Hat, ¿no? Simplemente hay que tomar aquí un Black Hat. Tenemos el Cloud, pues uno de los temas que está bastante interesante. Esta certificación es un nivel introductorio, pero que les da un reconocimiento a nivel internacional por el fabricante. Y Linux Plus, que es la certificación. Esta es la combinación de dos exámenes mínimos que hay que presentar. Estos dos exámenes pueden estarse presentando entre el módulo 1 y el módulo 4 de la carrera. Entre el módulo 1 y el módulo 4 ustedes pudieran estar asumiendo toda la información necesaria para poder presentar este examen. ¿Ok? Otro de los fabricantes que también es neutral, que está muy bien reconocido y que está muy bien posicionado en el mercado es LPI, Linux Professional Institute. Y con él vamos a tener una serie de opciones. La primera es Linux Essential. Si me preguntan, es la certificación más fácil de presentar, es la más económica y no caduca. Por lo tanto, no tienen que preocuparse de estar retomándola. Sin embargo, esta certificación más que todo es para aquella persona que de alguna forma requiere una certificación de forma rápida, donde no tenga que invertir mucho, tanto a nivel aspecto económico, como tampoco invertir mucho tiempo en el proceso de capacitación, porque es una certificación que se puede lograr, digamos que medianamente fácil. La siguiente certificación que le sigue en el nivel de escala sería el LPI C1, que es el equivalente a el Linux Plus. ¿Sí? El LPI C1 vendría siendo el equivalente de Linux Plus y también se obtiene a través de dos exámenes, por supuesto, aprobados los exámenes para lograr la certificación. De la misma forma, sigue en la cadena LPI C2. Evidentemente aquí se involucran más conceptos como de servicios de redes, un poco de conceptos de monitoreo de base de datos, ¿ok? Por lo tanto, está dentro de los alcances de la carrera, ya que dentro de la carrera vamos a estar trabajando con servicios de redes, vamos a estar trabajando con temas relacionados con base de datos, por lo tanto, perfectamente pueden postularse. ¿Sí? Tienen la tercera certificación de LPI. Esto prácticamente es una certificación que la califican para aquellas personas que necesitan administrar empresas pequeñas y medianas con soluciones de Linux. Por lo tanto, la carrera en su marco completo les da las habilidades y los conocimientos para que ustedes puedan manejar o administrar pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, pueden postularse. A partir de esta certificación, las siguientes que se van a colocar, las dos siguientes que son del mismo color, son prácticamente paralelas o podríamos decirlas verticales a la que es el nivel 3. ¿Y de qué va a depender? Hacia qué área ustedes se quieren desenvolver. Si yo me quiero ir hacia el área de seguridad, si yo me quiero ir hacia el área de virtualización, ¿sí? Entonces ahí se van colocando las siguientes certificaciones. ¿Sí? Esta les habla de seguridad. Entonces, si yo quiero tener, yo tengo que escoger si me quiero ir por LPI C3 o me quiero ir por LPI C3 de seguridad. Aquí tenemos también por la parte de lo que sería alta disponibilidad y virtualización. Y tenemos la de DevOps. La de DevOps no es
obligatorio que hayan pasado por las certificaciones previas. Ellos hacen una recomendación que indica que con que puedas tener cierta experiencia administrando y que puedas tener contacto frecuente con lo que es la gestión de aplicaciones, desarrollo de software, tú perfectamente podrías postularte a esa certificación. Es decir, que las certificaciones previas no son necesarias para tu postularte. Sin embargo, hay una recomendación de que evidentemente tienes que tener cierta experiencia. Entonces, dentro de la carrera, viendo la visión completa, estas certificaciones son factibles que ustedes puedan tomar, escoger cuáles son. No tienen que tomar una por una porque el nivel de inversión sería fuerte a nivel económico. Si eso no es el problema, no se preocupen, nosotros podemos cobrar la carrera más cara y así sabemos entonces qué tipo de clientes tenemos. Tenemos también otro fabricante en el mercado que también es bastante conocido, Linux Foundation. En el caso de Linux Foundation hay cualquier cantidad de certificaciones también por parte de ellos. Sin embargo, nos centramos en 3 específicamente. Una de ellas es esta que está acá, que prácticamente es el nivel asociado. El nivel asociado prácticamente ha venido siendo como el punto de inicio de cualquier fabricante para dar una certificación sobre sus productos en el nivel más básico. Por lo tanto, esto no es una certificación difícil de adquirir, es una certificación también sencilla, pero como todo, se requiere responsabilidad, compromiso para lograrlo. La siguiente certificación a nivel de administrador, este viene siendo como un nivel de complejidad como el LPI C1, ¿sí? Más o menos. Esto siempre, fíjense que está más o menos rondando. Hay otras certificaciones como Oracle, Red Hat, SUSE, que se van a presentar, simplemente que hay un montón en el mercado. Tratamos de colocar también son certificaciones neutrales, ¿ok? Tomen en cuenta que cuando hablamos de Oracle, hablamos de Red Hat, ellos tienen productos muy puntuales que sus certificaciones van a estar enfocadas sobre esos productos y nosotros por un tema de que la carrera está diseñada para manejar software libre y no software propietario o productos que pudieran estar de alguna forma atados a un contrato, por esa razón no colocamos esas certificaciones, pero también pudieran postularse. Y la tercera certificación, evidentemente, es un nivel de ingeniería que estaríamos hablando como un LPI C3 y con alguna combinación de DevOps. Sin embargo, Linux Foundation también tiene certificaciones en Cloud, también tiene certificaciones en DevOps. No las colocamos primero porque creemos que con estas son certificaciones que perfectamente pueden ayudarlos a posicionarse en el mercado, a darles un reconocimiento internacional. A nivel de aspectos económicos son certificaciones bastante accesibles y a nivel de complejidad son certificaciones que los pueden ayudar a acelerar su crecimiento y reconocimiento internacional. ¿Ok? Entonces, estas 2 láminas que se colocaron acá son láminas que simplemente le están indicando cómo es la ruta de aprendizaje, cuáles son los módulos que están involucrados, los aspectos que están en cada uno de ellos. Por supuesto, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el chat, nosotros vamos a colocar ahorita, en estos últimos 5 minutos, vamos a colocar información que está 100% ligada a la carrera. Es decir, el costo de la carrera, el financiamiento que podemos darlo, como el caso que preguntaba Rubén. En el caso de Rubén, pues ahí vamos a colocar un archivo donde van a poder ver cuál es el financiamiento que tiene, cuáles son las facilidades que le damos para el pago. La carrera hasta el día lunes tiene el precio de $900, ¿ok? En promoción. La carrera tiene un costo de $1,200 a partir del día martes. ¿Por qué hemos hecho el cambio si tenía hasta el día de ayer? Hemos tenido conversaciones con varios de las personas que se han postulado y evidentemente les ha sido un poquito difícil el poder formular o formalizar y hemos dado la extensión hasta el día lunes para poder entonces gozar del precio especial de $900. Si la pregunta que van a hacer es, ¿tengo que pagar los $900 de un solo golpe? No. 850 sí. Nosotros le podemos financiar los otros 50 durante los 5 meses, ¿ok? La idea no es quitarle el entusiasmo ni el ánimo. Van a tener financiamiento, simplemente tienen que hacer un pago inicial que es de $250. Esos $250 les asegura reservar todos los beneficios que le estamos dando, el precio de los $900 y el financiamiento, que son hasta 4 cuotas para pagarlo.
que, por ejemplo, Rubén decía, buscar la forma de ponerlo en 3, ¿no? Yo no sé por qué siempre estoy utilizando ese número 4, entonces vamos a dar 4 cuotas más para que ustedes puedan tener el financiamiento. Las formas de pago va a variar dependiendo de donde se encuentren ubicados geográficamente ustedes, pero normalmente podemos aceptar transferencias a través de diferentes métodos que le vamos a colocar el archivo para no hacerlo muy largo y extenso, para que ustedes puedan ver cuál es la opción que más les conviene. Aquellas personas que están pensando hacer algún pago con billeteras electrónicas, eso tiene un recargo, así que tomen en cuenta eso. Aquellas personas que quieren conocer al detalle cuál es el alcance de cada módulo, entonces también le vamos a colocar prácticamente un archivo con la descripción de cada módulo para que puedan ver con lujo de detalles. Para que tengan una idea, normalmente cada curso de esos, cuando se va a vender por individual, cuesta $480. Si hablamos de 11 cursos, estamos hablando por encima de los $4,000. Si ustedes toman la carrera por 5 meses de entrenamiento, que son cursos con temas que se van a desarrollar con total practicidad, con total éxito y que son complejos, estamos hablando de una carrera sumamente accesible y se les da el financiamiento. Para aquellas personas que tienen que tomar la decisión, tenemos hasta el día lunes $900. No es que les quiera generar presión, pero el martes cuesta $1,200. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, me lo hacen saber. Bueno, están un poco penosos. Agradezco su tiempo, su participación, el haberse quedado, haber escuchado la explicación del workshop microscópico con respecto a lo que vamos a ver en clases. Y bueno, por haber escuchado también la explicación de José Julio al final, quedamos atentos para atender cualquier pregunta en los últimos minutos ya de cierre. Como les indiqué, se está colocando por el chat toda la información. Es muy importante, señores, las 19, 20 personas que están conectadas nos puedan apoyar con sus comentarios. Las personas que tienen altas probabilidades de querer participar en la carrera, les recomendamos que se registren. Colocamos acá el link de registro de la carrera. Eso no los obliga a que tengan que pagarme los $900, pero evidentemente nos va a permitir tener claro quiénes son los que están apostando a la carrera para que podamos tener entonces conversaciones y verificar cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Entonces, acabamos de colocar en el chat los links, tanto para que nos puedan ayudar con su testimonio, con su punto de vista, con su apreciación de lo que se ha desarrollado, y aquellas personas que quieran postularse a la carrera también se están colocando los detalles de el contenido programático, el financiamiento. Tenemos también la parte de lo que serían los grupos, aquellas personas que quieren unirse a los grupos para estar informados en tiempo real de los próximos eventos que estaremos realizando y las promociones que colocamos. Bueno. Yo quedo aquí, vamos a dar 2 minutos y al cabo de 2 minutos, gracias José Pacheco, gracias Juan Pedrique, es importante su testimonio. Sabemos que ya tienen un punto de vista de nosotros, pero evidentemente han visto el desarrollo y el desempeño de Jimmy, por lo tanto para nosotros es muy importante contar con su testimonio, ya que esto puede ayudar a otras personas a que tengan una idea de lo que piensan nuestros estudiantes o lo que piensan nuestros clientes. Agradecido por los comentarios. Siempre a la orden.
Ok, estamos en el minuto final, nos quedan 15 personas conectadas, bueno, realmente 13. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden hacerla. En cuestiones de un minuto estaremos dando por finalizado la actividad.